corto tiempo. Y le voy a ceder al doctor Ramón Cruz Gómez, el primo que encontré aquí. Entre 3 a 5 minutos, doctor. De 3 a 5. No se me pase de ahí. Sí. De lo que voy a hablar es acerca de la presión, que comenzamos a tomarla cuando yo llegué, tanto ayer como hoy, pero encontré muy poca gente con presión isotópica, sí, que es la presión 120/80, isotónica, ¿no? Encontré muy poco. Quiero decirle, hermanos, que hay que evitar la dieta hiposódica. ¿Comprenden lo que es la dieta hiposódica? Es un término griego. Bajo en sal, hiposódica, bajo en sal. Así que los que tengan su presión alta, como la encontré la mayoría, tanto ayer como hoy, tienen que realmente chequear bien las sales que usan. Usarlas por pizca, por pizca. La presión siempre realmente tiende a subir. Pero ¿usted sabe por qué? Porque lo que ponemos en la mesa es como una bomba. Mucha sal. Debe ser hipolípida, baja en aceite. Los aceites también hay que controlarlos. Y que los aceites no sean de origen animal, deben ser de origen vegetal. Eso es lo que recomendamos. También hay que tener mucho cuidado cuando la presión sube más de 120. Casi los teenagers son los que la tienen en 120. Ya hoy muy pocas personas ya adultas contienen esa presión. Entonces, yo no tengo tiempo para decirle, pero yo tengo muchísimas certificaciones en esta área, más de 20. Pero hay una que me la dio el Señor, que de esa no tengo certificación. Es que yo puedo hacer acrobacia con lo que tiene la presión baja o lo que tiene la presión alta. Puedo bajarla en cosas de 6 a 7 minutos. Yo he visitado, tengo 8 años haciendo eso. Le he hecho eso a más de 60,000 personas. Tengo 8 años haciéndolo. El primero que lo hice fue en mi iglesia, en la iglesia de University. Pero de ahí cogí para varios estados. Caminé en ese tiempo, hace como 8 años, caminé como 8 o 10 estados de aquí de Estados Unidos, haciendo esto y enseñando esto. Así, hermanos, que cuiden su presión, porque la presión es traicionera. Las sales, cuídenlas. Hiposódica, bajo en sal. La palabra hiper, que viene de origen griego también, es alta. Hiper es alto. Y hipo es lo contrario, es la parte opuesta. No quiero abusar de su tiempo, así que ya usted sabe, usted también y yo también, no pongamos en la mesa mucho aceite. La mía estuvo alta también. Comúnmente mucho aceite y mucha sal. Sí. Poca. De sal consumimos poco en casa. Quizá fue, no sé, por el aceite que a veces uso, es el aceite de linaza, que me ayuda mucho a los intestinos. Sí, sí, ese de origen vegetariano. Pero hoy fue un día en que sufrimos mucho, porque yo tuve que ir a un examen, a un sonograma temprano. Mi señora y yo estamos despiertos desde las 6 de la mañana y no hemos ni siquiera descansado mucho, porque después del sonograma tácticamente llegamos temprano y mejor es hablar que quedarse callado en algunas ocasiones. Mi señora le dijo a la damita de la oficina: mira, nosotros tenemos que asistir a un funeral cuando terminemos aquí. ¿Tú podrías colocar a mi esposo por si acaso alguien llega tarde o falta y adelantarlo? La muchacha como que después yo fui y le canté la misma canción. ¿Y saben qué resultó? No, resultó que alguien parece que no estuvo a tiempo y nos subieron. Entonces ahí comenzó, cuando uno le hacen análisis, el organismo siempre tiene su reacción. Él lo sabe como médico. Después de ahí, del Alto Manhattan, esto es por Broadway 421, a descender, cruzar puentes y carreteras y caer en Queens para ir a un lugar funeral de un amigo.
de 54 años, y justamente le dio un infarto, de un infarto. Y luego se añade esto, un poco más de descuidos en el hospital y demás cosas. Pero él estaba un poco obeso y la presión lo traicionó. Y casi frente a frente al hospital, ahí le dio después que salieron del tren. Y hoy fuimos a despedirnos de él, decirle hasta luego, porque no es para siempre. Todo lo que se va en el Señor, es solamente le decimos un hasta luego. Y después tomar de nuevo carretera para recoger al nieto y luego estar aquí con ustedes. Así es que el día ha sido con poco descanso, y cuando uno no descansa, la presión tiende a subir. Pero aquí estamos, y gracias que el doctor Cruz nos tomó a la mayoría aquí la presión. Mañana estamos libres, ¿se acuerdan? Pero el viernes volveremos. Así que los que quieran tomarse su presión y seguir los consejos de él, lo vamos a hacer el viernes también. Para hoy tengo un tema no tan espinoso como el de anoche. ¿Verdad que estaba espinoso? Yo lo percibí y hablando con el hermano Luis Martínez me dijo que tenía miedo de que a lo mejor pudieran quitar el tema, borrarlo o hacer algo. Digo, bueno, si eso sucede, significa que lo que se está predicando es la verdad. Porque cuando se predica la verdad hay dos cosas que se puede hacer. Tú la aceptas o si te molesta la rechazas. Y cuando a uno le censuran un tema, se lo cortan o lo eliminan de las redes, significa que usted está predicando algo bueno. Si son sandeces, lo que usted está predicando, sandeces significa tonterías. Si usted está predicando sandeces, la gente no hace caso. Pero cuando usted predica cosas que le abren los ojos a las personas, alertan, analizan la historia, ven la profecía, entonces sí. Los que controlan estos medios se sienten incómodos y como ellos tienen el poder para decidir hasta cierto tiempo, porque luego va a venir el que tiene el control sobre todos y ese va a controlar a los incontrolables. Nos controlan hoy, pero el Señor vendrá y va a controlar a los que controlan, los que dicen ser incontrolables. Para el viernes vengo con un tema de jóvenes. Líderes juveniles en la Biblia y sus secretos de éxito. ¿Le gusta eso? Comenzaremos con Esther. Este que escribió era joven. Mira, ¿se acuerdan del texto que se leyó? ¿O no se ha leído el texto? Ah, qué bueno, entonces vamos a dárselo de una vez. El Evangelio según San Juan. Capítulo 6, versos 62 al 68. Así que, hermano Luis, si lo proyecta ahí en la pantalla, lo vamos a agradecer. Y él tiene la bendición que lo proyecta en castellano y en portugués. Qué lindo. Está bueno. Ahí está. Hasta en inglés están los tres idiomas. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, ese será el viernes. Líderes juveniles y sus secretos de éxito, comenzando con Esther, Daniel y así en ese orden. José, etcétera, etcétera. Para el sábado vamos a hablar la cortesía de los reyes. ¿Cuál es la cortesía de los reyes? La puntualidad. No muy común hoy día. Eso será el sábado por la mañana. Y en la tarde, sí, vamos a cerrar con un tema un poco espinoso. Que se llama conflicto entre dos linajes, entre dos simientes. La simiente de Caín y la simiente de Abel. Y cómo eso, desde aquella época, milenios atrás, va corriendo en el hilo y se proyectará a nuestros días. Ese será el tema con el que vamos a concluir el sábado de tarde. Así es que, si usted
viene en la mañana, no se quede en la tarde, porque ese será. El tema de esta noche es una pregunta. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Sí, Señor. De Pedro, el hombre duro como una roca, pero que metió no solamente la pata, sino el cuerpo entero. Así ocurre, y todos tenemos algo de Pedro dentro de nuestro interior. Tengo estos dos pensamientos que son como la cabecera del sermón de esta noche. El adventismo no es solo una iglesia, sino el movimiento profético de los últimos días y un estilo de vida. ¿Le gustó esa parte? Porque eso va en el área de la salud. Es un estilo de vida. No es solamente una iglesia, sino que el movimiento profético de los últimos días y un estilo de vida. Claro que sí. Ese es el primer pensamiento. El segundo pensamiento que corona mi sermón en esta noche, no lo escribí cuando lo hice en la computadora. Estos pensamientos los agregué al final. Así que en la copia que dejé no están. Ser adventista no es lo mismo que ser eventista. Nunca la había oído. No es que a mí se me ocurren cosas feas. Sí, son diferentes. Adventista, que espera el advenimiento. Eventista, que responde según los eventos que están aconteciendo. Eventista. Sí, están así, responden ahí, con los eventos. Ser adventista no es lo mismo que ser eventista, eventos, basado en los eventos. Hay gente que se emociona un día, pero después se desinfla y se va de nuevo. Vivir sin esperanza es una tragedia. Morir sin esperanza es una desgracia. Wow. Esos son los pensamientos. Vamos a decirles algo de mi tocayo Juan, porque mi primer nombre es Juan, el segundo es Darío. Pero ese nombre, Juan, en hebreo es Yohanan. Si lo busca en ruso es Iván. Lo busca en portugués es Yao. En francés es John. En inglés John. Castellano Juan. En holandés Hans. No importa el idioma que usted lo diga. Eso tiene un significado. Quiere decir, Dios ha sido misericordioso. Misericordia es del Señor. ¿Quién fue Juan? ¿A qué edad entró Juan al seno de los apóstoles? Tenía 17 años. Eso lo vamos a ver el viernes. ¿Por qué hay tantos casos de jóvenes que con 17 años hicieron grandes hazañas en la historia bíblica? Y este es uno. Era el más joven. ¿Había entre los apóstoles alguien casado? Sí, Pedro. El resto eran jóvenes. Así es que nosotros tendemos a veces a dañar a los jóvenes. Sí, Señor. Por eso era el que hablaba más, porque cuando estaba una persona mayor, el joven no podía hablar. Entonces, Juan estaba relacionado sanguíneamente con Jesucristo, como el otro Juan que anunció al Señor. Ese se llamaba el Bautista o Bautizador, hijo de un sacerdote y de una prima hermana de María, Isabel o Elizabeth. Zacarías, el papá, hablando de Juan el Bautista.
el mensajero. Pero este Juan, el del Evangelio, también es primo de Jesús. La mamá de él se llamaba Salomé, que quiere decir la que da la paz. Y el papá Zebedeo, y tenía como carrera el oficio de pescador. Tenía su barco, o sea, el hombre era como especie de un industrial de la pesca. Juan tenía otro hermano, que era mayor que él, de nombre Jacobo o Santiago. El nombre de Jacobo en hebreo es un significado muy feo. ¿Ustedes se acuerdan de Jacob? Engañador, usurpador. Pero cuando se hizo la traducción de la Vulgata latina, usaron una expresión como para, ¿cómo se dice esto en lingüística? Atenuar el significado de Jacobo. Entonces hicieron Santiago. ¿Cómo lo sacaron Santiago? Tomaron Santus en latín y Jacobo para decir el santo Jacobo. Lo combinaron. Así que usted verá en algunas versiones Santiago y en otras dice Jacobo. El hermano de Juan murió. Fue decapitado, apedreado y decapitado. Cuando Jesús pasó en su recorrido por Galilea, encontró a esos dos muchachos, a Jacobo y a Juan, y les dijo: dejen las redes y, como dicen algunos, véngase conmigo, mi cuate. Los invitó y se los llevó. Y dice Zebedeo: y este loco que aparece extraño por ahí me quita mi fuerza industrial, la fuerza productiva. Se los llevó. Y jamás volvieron bueno, un periodo corto en el que se desanimaron y volvieron a la pesca, pero Jesús los rescató. Juan tuvo el privilegio de ser uno de los tres. No que eran preferidos, ni que Jesús tenía distinción, ni acepción de personas. Eran 12, pero 3 fueron especiales: su hermano Jacobo, Juan, el discípulo amado, y también Pedro. ¿Por qué esos 3 muchachos? Porque esos 3 iban a tener misiones muy especiales y sufrimientos muy especiales. La gente piensa que la vida de los apóstoles fue una vida simple. Todos ellos, excepto Juan, murieron matados. Fueron asesinados por la descendencia de Caín. Ya se lo veremos el sábado. Ya veremos por qué. Excepto Juan, ese que es el discípulo amado. En una ocasión, según dice el Evangelio, según San Juan, Jesús, Pedro y Juan iban caminando. Entonces Jesús le dice a Pedro: mira, cuando tú eras joven, tú te ibas donde quiera. Pero cuando tú seas viejo, van a agarrar el cinto, te van a atar de manos y te llevarán donde otro quiera. Diciéndole a Pedro cómo iba a morir. Pedro murió crucificado y dijo: no merezco morir como el maestro. Crucifíqueme cabeza abajo. En Roma. Sí. Algunos dicen: pero eso está escrito, esa es la historia. Porque el enemigo así se propuso, usando el imperio romano para acabar la religión cristiana, acabar con los apóstoles y acabar con todo el que creyese. Y ese plan todavía el enemigo no lo ha cambiado. Así que entendamos eso. Ya. Entonces, Juan tenía una particularidad, que él estaba muy cerca de Jesús y es el que mejor oído tenía para oír, para percibir las palabras del Señor Jesús. Iba a presenciar de Jesús algunos eventos especiales que otros no iban a ver. Cuando Jesús hizo el primer milagro de convertir el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea, ahí estaban esos 3 muchachos.
porque habían sido discípulos del otro, del primo. ¿Cómo se llamaba el primo? El otro primo de Jesús. Juan el Bautizador o el Bautista. Habían sido discípulos. Sin embargo, Juan dijo, váyanse. Es menester que él crezca y yo mengüe. Interesante. Pues se agregaron al círculo. Entonces, miraron ese primer milagro. Y qué punto interesante que en ese primer milagro que Jesús hace, la persona que insinúa que haga algo, ¿quién es? La madre. Entonces yo pregunto, aunque uno no quiera, ¿qué problema? Aunque uno no quiera a veces herir, la verdad hiere. Porque si de verdad María hubiese tenido el poder que muchas personas le han atribuido, entonces ella habría dicho, llenen las tinajas que yo voy a hacer el milagro. ¿Cómo puede uno no decir esto? Es que aunque no quiera, aunque este siervo no quiera, está allí en la palabra. Jesús está allí y lo primero que le dice, mujer, todavía no es mi hora. ¿Y qué dice María? Hagan lo que Él diga. Diciendo, yo soy la madre, pero el Mesías es mi hijo. Yo no sé cómo es que a nosotros se nos ha cegado. Perdonen, ahí vuelvo al punto. Dice mi esposa, tú hablas demasiado. Pero esa es la verdad, eso está en la Biblia. Yo no me lo estoy inventando. Lea el milagro que hizo Jesús allí. Y allí están esos tres muchachos, Pedro, Santiago o Jacobo y Juan. Hubo un tiempo en el que Jesús pasó por un periodo de transformación completa en el monte Tabor, donde se cambiaron sus vestidos y donde aparecieron Elías y Moisés y conversaron con Jesús y lo animaron. ¿Cómo se llamó ese proceso? Transfiguración, Lucas 9, Mateo 17. Solo ellos tres presenciaron eso. Entonces, no era que el Señor estaba escogiendo así al azar a las personas. Él sabía por qué los escogía. No fue un accidente, ni una coincidencia, sino una providencia. Bueno, ¿van cuántos eventos? 2. Tercer evento. Cuando Jesús pasó la agonía en Getsemaní, ¿a quiénes seleccionó para orar? A los tres jóvenes. Exacto, a Juan, a Jacobo y a Pedro, aunque se durmieron, en ambos momentos se durmieron. Pero los seleccionó porque allí iba Jesús a experimentar una agonía terrible, la agonía de la decisión, de si seguir con el plan, sabiendo lo que le esperaba, los escupitazos, los azotes, que si Dios no hubiese permitido que Jesús tuviese un cuerpo atlético, en salud y fuerte, en los azotes hubiera muerto, no hubiera llegado al Calvario. Eso dice la mensajera del Señor. Significa que hay que cuidar la salud aún para resistir los golpes, el hambre que pudiéramos pasar, las corridas. Bueno, hay que hacer. Entonces, en ese periodo Jesús está allí. Legiones de demonios vienen y se acercan y el enemigo le susurra, no, pero esta gente no vale la pena que tú mueras por ellos. Y en ese periodo, el deseo de toda la gente dice que nuestra salvación pendía de un hilo. Jesús podía decir no. Y hubo un momento en que Jesús dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Oye, me tenía una presión terrible. Aquí tenemos un médico y me corrige si yo estoy diciendo lo errático. Cuando una persona está sometida a una presión tan fuerte de arriba, de afuera hacia adentro y resiste, los capilares se rompen. Y los capilares del Señor se rompieron. Por eso dice que sangraba como gotas, como
de sangre. Eso tiene un nombre en griego, se llama hematihidrosis. ¿Estoy correcto, doctor? Hematihidrosis. Sudó gotas de sangre. Y ahí estuvieron esos 3 muchachos. Exactamente. Por aparte del hígado y el agua interna. Ok. Entonces, Juan iba a tener otro privilegio. Ya, fíjense las 3 experiencias. Cuando la mayoría de los apóstoles huyeron y muchos de ellos murieron, a Juan le iban a hacer una prueba terrible. Y era el menor del grupo. Lo iban a tomar en cadenas y había un balde, como especie de una caldera, donde hervía alquitrán. Alquitrán, un ácido que echan, por ejemplo, un venado y no quedan ni los huesos. ¿Ustedes conocían esto? Pues ya lo saben. Entonces los que lo conocían lo están afirmando y los que no sabían de esto ahora lo están aprendiendo. Domiciano, un emperador romano, un criminal, perseguidor, él dio la orden. Dijo, maten a ese hombre, métanlo de pies hasta la cabeza en la caldera de alquitrán, hirviendo. Y lo enterraron. Pero Dios tenía un plan. Cuando lo sacaron, así como sacaron a los 3 varones en el horno de fuego de Babilonia, a Juan lo sacaron y ni siquiera humo salía de su ropa ni de sus cabellos. Aleluya. Entonces, como no murió en esa ocasión, la tradición de aquella época dijo, Juan es inmortal. Pensaron, Dios tenía otro plan. Como no murió en esa prueba, entonces vamos a mandarte a una isla que está por allá en el mar Egeo, donde solamente hay salinas, presos que se van a morir y donde diariamente hay que enterrar gente porque el que no muere del cansancio por el trabajo o muere porque lo matan o algo así. Egeo, esa isla se llama Patmos. Entonces, en esa isla donde lo que había era muerte y dolor, etc., él tuvo que predicar. Antes de ir, había fundado la iglesia de Éfeso, donde vivía la madre de Jesús, porque Jesús se la recomendó. Y le dijo, mira, se le encomendó a él, y esa es tu madre. Hijo, esa es tu madre, madre, ahí tu hijo. Y él se la llevó para Éfeso. En Éfeso murió María, y en Éfeso está su tumba, hasta la fecha. Ay, ay, ay. Que claro que sí, que María. No, era plan de Dios, ese era el plan de Dios, que él pasase por ese sufrimiento. Tenía que ir hasta el Calvario, morir por nosotros porque era una muerte vicaria. Bueno, la Biblia no dice eso, pero la historia sí está, en la historia está todo eso. Si ustedes quieren colocar en internet lugar en Éfeso donde está la tumba de María, la madre de Jesús. Bueno, aunque uno no quiera, se mete en problemas. Juan entonces pasa un tiempo y se hace un complot, un golpe de estado, y derrocan y hasta asesinan o ajustician, mejor dicho, porque cuando se mata a un dictador se hace justicia a la sociedad. Ajustician a Domiciano. Y al ajusticiar a Domiciano, libertan a todos los presos de Patmos y hasta cierran la prisión. Y Juan regresa. En Patmos el Señor se le manifestó a Juan, tanto Jesús como Gabriel, y le dieron a Juan lo que nosotros conocemos como el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Y él escribió el Evangelio de Juan, que estamos usando hoy,
y 3 epístolas. Como era un muchacho joven, tenía mucha energía, era medio rabioso, pero el Señor lo cambió. Y cuando uno examina las epístolas de Juan, automáticamente encuentra que él dice, amados míos, muy amados. O sea, usa un lenguaje tan tierno porque la madurez obliga a sensatez. Ya no era el joven fornido con energía, sino ya el anciano maduro. Y las canas algo enseña, pienso yo. Entonces, hoy vamos a estudiar, ese es el trasfondo histórico de lo que es esto. El Evangelio de Juan está hecho para gente cristiana que tiene una mentalidad bastante alta, a diferencia de Lucas, que lo escribe para mentalidad helenística. Esto es para gente básicamente cristiana, para gente que quiere entender la divinidad de Jesús. Haciendo un análisis del vocabulario del Evangelio de Juan, aproximadamente en la Biblia hay 300 expresiones que dicen yo soy. Y de esas, Juan utiliza 8. Y ese yo soy es el nombre de Dios. Juan lo utiliza. Hace un uso grande de la palabra creer, del término amar. Esa es parte de su vocabulario. Yendo al capítulo 6, versos del 62 hasta el 68, vamos a hacer un análisis un poquito rápido, porque no me quiero pasar como anoche. Me perdonaron ustedes porque me pasé con unos minutos anoche, ¿verdad? Prometo esta noche no. El verso 62 dice que Jesús viene de arriba, es divino. Yo, aunque estoy en la tierra, dice Jesús, no soy de la tierra. Vine de mi Padre y a mi Padre voy. Es así. Y fíjense ustedes que cuando fue la turba a hacer preso a Jesús y dijeron, ¿quién es Jesús de Nazaret? Él dijo en griego, ego eimi. Eso en griego que significa yo soy. Cuando Moisés estaba allá en el área de Madián, que subió a la montaña y le dijo, Señor, y cuando el pueblo me pregunte, ¿quién me envía? Le dijo el mismo Jesús, yo soy, te envío. O sea, no era, no seré, soy, porque el tiempo de Dios es presente, progresivo o continuo. Dios no tiene pasado ni tiene futuro, sino presente. Y por eso yo soy significa el nombre del preexistente, el autoexistente, el omnipotente, el omnisciente, el Dios que puede y que nadie lo creó, aunque la gente lo quiera negar. Peligroso. Él es, dice, yo soy el que soy, te he enviado, Moisés. Ego sum qui sum, en latín, yo soy el que soy. Y la palabra misma, ego eimi, es Yahweh, el que salva, te envía. Así que vete confiado. ¿Moisés fracasó? No, cuando usted va en el nombre del Señor, no fracasa. Porque Dios va adelante y Él asegura el éxito. ¿Tiene problemas con las matemáticas? Dios da cerebro para las matemáticas. ¿Cuántos tienen problemas o han tenido problemas con las matemáticas? Yo una vez tuve. Yo soy honesto, mi nieto también. Sin embargo, el Señor me dio cerebro para pasar las matemáticas. Y después, entonces, se presentó una crisis en una escuela y yo tuve que enseñar ¿qué? Matemáticas. Como el caso de un escritor ruso que él era literato. Y le dieron libros de matemática, de física, de astronomía. Cuando triunfó la revolución, él fue el director del primer laboratorio. Así es la vida. Patricio Lumumba cayó preso en África, aunque los europeos conspiraron, varios países de Europa, para su muerte. En la cárcel se hizo abogado y pasaba sus exámenes con mejores notas que los que estaban dentro de las aulas. Y el día de su causa, él defendió su propia causa.
Aleluya, Dios. Gente especial, gente especial. Aquí dice el versículo 63, establece un contraste entre el espíritu y la carne. Y carne no es músculos, aquí quiere decir la vida pecaminosa. El verso 64 establece un énfasis en la omnisciencia de Cristo. Omni, todo, ciencia, todo conocimiento. Yo me imagino a Jesús riéndose de mucha gente allí. Están hablando de mí, planeando matarme, y yo estoy leyendo su pensamiento como yo leo aquí esta página. Pobrecitos. Y todavía Dios se ríe de mucha gente. Ellos piensan que van a hacer todo, que tienen todo en sus manos. No, el día que yo haga así y tire la brina, la cuerda, todos los burros se paran. Porque no quieren romperse la lengua. Omnisciencia. Nadie tiene esa condición, esa cualidad del Señor. Solo Jesucristo. Claro. Él dijo, ustedes me quieren quitar la vida. No es que me la quiten, es que yo la entrego, pero la vuelvo a tomar. O sea, tú estás bregando con un gigante que no puede derrotar. Y ese gigante se llama Jesucristo. No es Goliat de 9 pies, porque para Goliat de 9 pies vino un muchacho de 17 años también. Ven el numerito. Vengan el viernes porque van a descubrir muchas cosas interesantes del número 17. Y viene este muchacho, elige 5 piedras, porque había 5 gigantes. Y viene el gigante filisteo de 9 pies, insulta a este muchachito de 17 años. Y dice, la carne tuya la bichera yo a los buitres, muchachos. Y no tienen un soldado mejor para pelear conmigo. Y el hombre comienza a insultar a Dios y dice, yo voy a enseñarte que esa boca insultante contra Dios, te la voy a cerrar. Sí, sí. Por ahí vamos. Por eso hay que venir el viernes. Vengan el viernes para que descubran más. Y David, sencillamente, con su onda, que era un experto tirando la onda, óigame, había un escuadrón de hombres, zurdos todos en Israel, que cualquiera le temía miedo, porque rompían cabezas, rompían de todo, a puras piedras lanzando. Y David no hizo así. Dio vueltas y vueltas y vueltas. Y el hombre de rabia se quitó la visera que le protegía la frente. Y ahí en la mera frente le puso la piedra. Derrame interno, cayó esta mole de hueso y músculo. Y David levanta la propia espada de él y le da el tiro de gracia y le corta la cabeza. Oh, Dios. Pero fue David que hizo eso, eso es de la Biblia. Así es que estamos peleando contra el mayor de los gigantes. El verso 65 nos dice que Jesús es el único camino al Padre. No es Mahoma, no es Buda, es Jesús. Él lo dijo. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese nadie significa en latín non natus. Non natus. Nacido. No ha nacido ni nacerá otro que sea el camino, la verdad y la vida. Solo Jesucristo. Por eso dice Pedro, ¿a quién iremos, Padre? Aleluya, Dios mío. Amén. Cuando la gente sigue a Cristo por motivos equivocados, lo abandona en el tiempo de zarandeo o en el tiempo de pruebas. Si usted vino a la iglesia con un motivo equivocado, no, venga por Jesucristo. Yo he conocido hermanas que van a la iglesia en búsqueda de un hombre. Cuando tienen el hombre, abandonan al Señor. Hombres también sacan a las mujeres y se las llevan y también abandonan la iglesia. Conocí una señora que fue interesada en que le hicieran un préstamo y le dijo el pastor, la iglesia no es banco. Y ahí mismo se fue, esa misma semana se fue. Es así, motivos equivocados. La pregunta de Jesús a los 12 fue,
¿queréis ir vosotros? Es un desafío, una alerta a la conciencia. Es como si Cristo dijera, si ustedes quieren irse, váyanse, porque yo voy a cumplir mi misión con ustedes y sin ustedes. Y si ustedes se van, si esta iglesia se cierra, el Señor tiene gente donde la va a sacar. Yo no sé de dónde, pero la saca y la trae. Mejor que sea conmigo, no sin mí. Yo quiero que sea conmigo, no sin mí. ¿Qué más? Y dice el Señor, nadie está obligado. Yo puedo ir a otros si ustedes deciden irse. Entonces, aquí viene la parte de Pedro. La respuesta de Pedro. Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. La perspectiva de Pedro implica lo siguiente. Jesucristo es el dueño supremo, que en griego es Kyrios y en hebreo Adonai. Pedro hace una pregunta inductiva que contiene una proyección escatológica de su época hasta nosotros. El apóstol mismo responde su pregunta al afirmar que Cristo es el Mesías que tiene palabras de vida eterna. Las palabras de Pedro no fueron el fruto de las emociones, sino del poder del Espíritu Santo, quien obró en su mente y guió su idioma, guió su lenguaje. Cuando Pedro preguntó ¿a quién iremos?, cifró su atención en una persona, no en un lugar, no en un método, no en tiempo, ni razón, ni causa. En términos de salvación, no existe un líder más grande que Jesucristo. Todos los líderes del mundo, ¿dónde están? En sus tumbas. Y el único líder que tiene una tumba vacía porque no está allí, se llama Jesucristo. No se deje engañar ni engatusar por filosofías y engaños. No hay nadie como Cristo. Y hay algunos que dicen que Cristo es un falso Mesías. Otros dicen que el verdadero Lucifer, el malo, es Cristo y que Satanás es el Hijo de Dios. Eso es, no solo reprenda, ese es el concepto masónico. Bueno. No existe otro líder más grande que Jesucristo. Él es más excelente que Mahoma, que Confucio, que Buda y cualquier dirigente que yace en el polvo de la tierra. Como Mesías, Jesús trasciende el tiempo y el espacio. No está en una tumba encerrado, está en el cielo intercediendo por nosotros. Él es el Dios hecho carne, el Redentor. Eso estaba diciendo Pedro. Yo traté de interpretar lo que decía Pedro. Por eso él dijo, Señor, ¿y a quién iremos? ¿A quién iremos? Todo lo de ahora es momentáneo y pasajero. Pero cuando estamos en Cristo, aún lo poquito rinde. Aún lo poco. Hoy nos encontramos con una ex alumna que dice que fruto de la pandemia la familia comenzó a hacer el consumo de 2 comidas. Nosotros estamos regularmente comiendo 2 veces al día, no más de ahí. Y dice, y ahora estoy haciendo que la familia se alimente una sola vez en el día. Ella es experta en el área de salud. Se llama Risleida Abreu Vidal. Fue alumna mía en la universidad. Digo, bueno, porque no sabemos, dice ella, cuándo tendremos escasez. Y los que se han acostumbrado a llenarse la panza con 4 y 5 comidas al día, cuando no la tengan, mire, van a sufrir. Van a sufrir. Van a sufrir. Así es que comience a reducir. Le estoy haciendo prácticamente un favor al doctor Cruz. Hay que comenzar a reducir las raciones. Si usted consumía mucho ese arroz blanco, abandone el blanco y consuma el marrón. The brown rice, ese es el bueno, ese tiene fibras. Si usted se comía
4, 5, 6, 8 cucharadas. No, reduzca. Y que de complemento colocaba el, ¿cómo es que dicen en Puerto Rico? El pegado. Y en dominicano el concón. Óigame, tenga cuidado. Porque no, hay que ir reduciendo, porque uno no sabe cuándo va a escasear. Hoy, un chiste, andábamos con un amigo y yo le pregunté, yo tenía un poco de hambre y le dije, ¿tú tienes banana en la casa? Dice, sí, queda una sola. Y dije, mi esposa, no, esa es de la esposa, no se la come. Vamos a ir a donde venden y ahí compramos una manito ahí. Pues para el potasio, digo, me hacía un poco de falta el potasio, me comí mi banana para aguantar el hambre que estaba allí haciendo sinfonía en mis vísceras. Digo, pues ahí. Entonces, comience a reducir. Usted no necesita de tardecita a las 6 o a las 7 de la tarde comer tanto, porque entonces no le da descanso al organismo. Así que hemos entrado en el área de salud sin querer. Jesús es el único que tiene poder para sanar a este mundo. Pero la gente quiere seguir enferma porque ha echado a un lado al sanador. Él es, como se dice, Yahweh Rafa, Dios el que sana. Quiere dar vida a este mundo que está en muerte. Y como dice Juan 16, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero leemos estos textos y a veces como que se nos resulta difícil. Si ustedes me preguntan, ¿cuántos años hace que no como carne? Ustedes se van quizás a sorprender. Más de 40. Y vean mi rostro. Es que no fuimos creados para comer carne. Génesis 1:29. Esa es la dieta del Señor. Un puñado de nueces tiene más proteínas que una lonja de carne. Pero preferimos la carne. La lenteja por igual que la misma carne. Ahí está. Entonces preferimos. Ayer yo estaba en el taller donde trabaja mi hija y pidieron una comida y dice mi hija, no papi, eso tiene carne. No, yo no estoy aquí, tu papá no la va a tocar, tranquilo. Pero tomé algo que no tenía carne ni estaba contaminado. Y alguien dice, ¿y usted no la come? Digo, no, me puedo estar muriendo de hambre, pero no la toco. Si mi boca toca un poquito de carne, me enfermo, porque ya mi organismo se quitó todas las toxinas de adentro. La toxina ya está limpio. Entonces meterle yo carne, no. De ninguna especie, ni de pavo, ni de chivo, ni de chiva, ni pollo, nada de eso. Es que eso no es necesario. No es necesario. Sí, exacto. Pero por el pecado hubo muerte, entonces hubo el consumo. El único nombre que se invoca para salvación, Hechos 4:12, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en Cristo el Señor. Hay tantos textos que nos dicen a nosotros la verdad. Cristo es nuestro oportuno socorro en las tribulaciones. El conquistador de la muerte, Juan 8:25. Yo soy la resurrección. Y ven que volvió a usar la palabra yo soy. Y cuando la turba estaba frente a él, preguntaron, ¿quién es Jesús de Nazaret? Y él dijo, yo soy. Con solo pronunciar su nombre, cayeron como muertos. Y aún así no entendían. Y cuando le colocó la oreja al que Pedro le cortó, tampoco entendieron. ¿Cómo es posible? Estaban tan ciegos que ni siquiera las señales las podían discernir. Wow. Y así hay gente todavía que mirando los eventos que hay, las señales, todavía no despierta. Están adormecidos, como hipnotizados. ¡Wow! Dios, Jesús, es el que se encarnó o se volvió humano, según dice Filipenses 2. Lo vimos anoche, 5 al 10. Él es el gran yo soy, el justo y santo. Él es Adonai, el Shaddai, el todopoderoso. El mediador en el trono de Dios, el pontífice máximo,
el puente entre Dios y el ser humano, la roca eterna de los siglos. Por eso dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Así es. Todas son cualidades del Señor, títulos y atributos. Él es el puente entre Dios y el ser humano, la roca eterna de los siglos, sobre la cual se edifica la iglesia, no sobre Pedro, porque Pedro era un ser humano. La iglesia fue edificada en un ser divino, Jesucristo. Él es el sólido y firme fundamento. Jesús, la verdad. Su ley, la verdad. Su palabra, la verdad. Su iglesia, columna y apoyo de la verdad. El Espíritu, el que guía toda verdad. Dice Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Y el Señor no necesita un ejército grande para sacudir al mundo. Solo con 11 hombres cambió al mundo totalmente. Una vez Napoleón dijo, si yo pudiera tener un ejército de hombres como los que tuvo el Señor Jesús, conquistaría el mundo. Y era un guerrero. Y un ateo francés dijo, con mi pluma voy a borrar la memoria y la historia del Galileo con sus seguidores. Comenzó a escribir para ateizar Francia. Llegó a producir ciertos efectos. Pero cuando él pasó, porque es polvo, la Sociedad Bíblica de Europa compró la casa de Voltaire y desde allí se han preparado con impresión millones de Biblias. Millones de Biblias. Y cuando él estaba en agonía, dijo, venciste, Galileo. Aleluya, aleluya. Ese es el Cristo en el que yo estoy apoyado. En ese creo, a Él le sirvo. Y si tengo que morir, por la gracia de Dios, moriré por Él. El poder de la verdad ilumina, vivifica, da nobleza al carácter, consagra, hace crecer, cuida las avenidas del alma. Necesitamos crecer, practicar la verdad y ser transformados por la verdad. ¿Y la verdad quién es? Jesucristo. ¿A quién iremos? Dice Pedro. Solamente en ti, Padre Jesucristo, hay vida eterna. Cierro con este poema, Gracias a la vida. ¿Algunos de ustedes conocieron a una cantora chilena de nombre Violeta Parra? Ella escribió un poema titulado así, pero no es este. Esa misma terminó desafortunadamente suicidándose. Contrastes de la vida. Es maravilloso, Señor, tener los brazos abiertos cuando hay tantos mutilados. Mis ojos ven cuando hay tantos sin luz. Mi voz que canta cuando hay tantos que enmudecen. Mis manos que trabajan cuando hay tantos que mendigan. Es maravilloso volver a casa cuando hay tantos que no tienen dónde ir. Es maravilloso amar, sonreír, vivir, saltar cuando hay tantos que lloran, odian y se revuelven en pesadillas. Y hay tantos que mueren antes de nacer. Es maravilloso tener un Dios a quien creer cuando hay tantos que no sienten consuelo ni tienen fe. Es maravilloso, Señor, sobre todo, tener tan poco que pedir y tanto que agradecer. Amén. Está lindo esto, ¿verdad? Y el autor fue tan especial que ni siquiera escribió su nombre. Anónimos. Que el Señor nos bendiga a nosotros y respondamos la pregunta de Pedro. ¿A quién iremos, Señor? Y respondamos nosotros, solamente tú tienes palabras de vida eterna.
Para los amigos que nos vieron, que nos escucharon, para nuestros hermanos que hoy nos dieron el privilegio de estar aquí, recordemos que seguiremos el viernes, sábado por la mañana y sábado por la tarde. Traigan a sus amigos, a sus familiares. Si no pueden, pues invítenlos vía internet. Que la gracia de Cristo nos cubra a todos.